los libros del Antiguo Testamento y de todos los temas que estamos viendo, me tocó escoger uno y pues el que más me llamó la atención fue este y pues quiero presentárselos en este momento. Resulta que, como dice acá, las etnias que estaban habitando la tierra prometida. Resulta que la tierra prometida, antes de que el pueblo de Israel llegara allí, pues esta tierra estaba habitada. Entonces quiero que hablemos de esos pueblos que habitaban la tierra. Listo. Entonces resulta que, como dice acá, en Josué 3:10 dice lo siguiente. Y como Josué añadió, en esto conoceréis que el Dios vivo está entre vosotros y que ciertamente expulsará delante de vosotros a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los pereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos. Resulta que este texto, está hablando cuando el pueblo de Israel ya entró a la tierra prometida. Acuérdense que después de la muerte de Moisés, llegan a la tierra prometida y quien va a liderar, digamos, el proceso de conquistar la tierra, pues es Josué. Entonces, acá está hablando Josué, ¿listo? Y nos está diciendo que en esto conoceréis, o sea, en ese momento Josué le está diciendo al pueblo que la certificación, lo que va a demostrar que efectivamente el Dios vivo está entre ellos, es que Dios pues iba a sacar corriendo a unos pueblos que habitaban esta zona. ¿Listo? Y nos está diciendo los nombres de estos pueblos. Dios había prometido al pueblo de Israel, como dice acá, Dios había prometido a su pueblo una tierra que fluye leche y miel. Recordemos que desde Abraham Dios prometió una tierra especial. A Moisés, porque aquí en Éxodo 3:8 le volvió a recordar esa promesa que los iba a llevar a esa tierra, a una tierra fructífera, una tierra especial. Por eso digamos, muestra como una tierra que fluye leche y miel. Pero resulta que Dios les dijo a ellos, o les había dicho, que allí habían 7 naciones mayores y más poderosas que ellos. Otra vez, esa tierra no estaba deshabitada, no estaba desocupada, al contrario, habían 7 naciones poderosas y mucho más poderosas que ellos, que eran los que iban a ir a habitar esta tierra. También aquí en Deuteronomio 7:1 dice lo siguiente: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los gergeseos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Entonces, otra vez, aquí en este texto es donde nos está diciendo que efectivamente esas naciones son mucho más poderosas que el pueblo de Israel que iba a ir a tomar la tierra. Pero Dios les está diciendo que las iba a echar de allí. Dios iba a expulsar a estos pueblos de esta tierra. Pero yo me hacía una pregunta en el proceso de estudiar esto, y era, bueno, ¿y de dónde salieron estos pueblos? ¿Sí? ¿De dónde salieron los pueblos que habitaban la tierra? Resulta que desde Génesis, o sea, mucho más atrás en la historia, desde Génesis se decía lo siguiente, Génesis 10:15 al 19. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, ya lo voy a explicar, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Heveo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Cerameo, al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Laza. Muy bien, entonces resulta que lo que nos está diciendo este pasaje, o nos está hablando de los descendientes de Noé. Después del diluvio, recordemos que la escritura nos muestra los descendientes de Cam, de Sem y de Jafet, los 3 hijos de Noé. Uno de los 3 hijos, que se llamó Cam, nos habla de su descendencia, y este Canaán es un descendiente de Can, de los 3 hijos de Noé. Y después de este Can, dice que ese Can engendró a Sidón, su primogénito, a Ed,
Este Et son los mismos hititas, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, o sea que nos está diciendo que todas esas naciones son descendientes de Cam, de uno de los hijos de Noé. Y después dice, y después se dispersaron las familias de los cananeos. ¿A dónde se fueron? Dice que desde Sidón en dirección a Gerar, y todos estos lugares precisamente es esto que está acá. Porque, por ejemplo, Sidón está acá arribita, Gerar está acá abajo. Entonces, lo que nos está diciendo es que efectivamente esta zona, que es la que más adelante y la que hoy día se conoce como Israel, es la que habitaron estos pueblos. O sea que esos pueblos ya estaban hace mucho tiempo atrás, habitando esas tierras. ¿Listo? Muy bien. Dios le dice que va a echar a estos pueblos de allí para que ellos puedan habitarla, porque era una tierra especial para ellos, para el Señor, y pues la había prometido a su pueblo. Y yo también me preguntaba, pero ¿cómo Dios va a sacar a esos pueblos de allá? Pues si ellos ya habitan allá, pareciera injusto que Dios los vaya a sacar si primeramente ellos habitaban esta tierra. Pero me pareció muy interesante lo que decía Deuteronomio 9:5, la segunda parte, dice lo siguiente: sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arrojará delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. O sea que Dios va a echar a estos pueblos de allí para que su pueblo habite esta tierra, porque estos pueblos, estas naciones, son pueblos perversos, naciones que realmente sus obras son perversas delante del Señor. Dice que sus obras son impías, por eso es que el Señor va a sacar a estos pueblos de allí. ¿Listo? Pero resulta que esa promesa de Dios darles esa tierra prometida estaba ligada, como dice acá, al cumplimiento de la ley. Porque más adelante pareciera que Dios no cumplió la promesa. Pero esa promesa estaba ligada al hecho de que ellos se sujetaran a la ley del Señor. ¿Listo? Muy bien. Resulta que también en Deuteronomio 20, 17 al 18 dice: sino que los destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Dios, cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida, Dios les dijo, recordemos que eso ya lo vimos en la historia, ¿cierto? Ellos tenían que acabar con todos estos pueblos que había en esta tierra. Tenían que destruir todos estos pueblos y todo lo que había allí. Era una orden, un mandato que el Señor les había dado. Dios dice, y los destruirás completamente. Y después dice, ¿para qué los iban a destruir? Para que no les enseñen a hacer según todas sus abominaciones. Dios sabía que si ellos dejaban estos pueblos, pues esos pueblos les iban a enseñar todas sus costumbres y ellos iban a resultar haciendo lo mismo. Eso iba a ser muy malo para el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque dice, para que no pequéis contra Jehová tu Dios. O sea, el dejar esas naciones los iba a llevar a pecar contra el Señor. Y era lo que Dios no quería. Por eso les dijo, saquen a todos esos pueblos de allá, destruyan todo. Entonces, vamos a tratar de ver un poco sobre el significado de los nombres de estos pueblos. Y pues de esta manera poder tener un panorama más completo de las inclinaciones perversas de esos pueblos. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de ver un poco en cuanto a los nombres, desde la etimología y desde el comportamiento de estos pueblos allí en la tierra. ¿Listo? Resulta que vamos a empezar por el cananeo. Este término cananeo significa mercader, comerciante, traficante. Eso es lo que significa ese término, el cananeo. Y resulta que, como dice acá, ellos habitaban en los límites de Israel y Siria. Entonces, no sé si alcanzan a ver acá. Aquí está Israel, aquí está Siria, ¿sí? Y ellos habitaban por esta zona más o menos. Dice, posteriormente bajaron a la Transjordania y se dedicaron a ser comerciantes. ¿Qué es la Transjordania? Resulta que la Transjordania es esta zona, la zona derecha del Jordán.
Entonces digamos que la referencia es el Jordán, por eso se llama Transjordania, ¿sí? Entonces esta zona, la zona derecha o oriental, es la Transjordania. Esta es la Cisjordania, es la parte occidental o la izquierda. Entonces dice, posteriormente bajaron a la Transjordania y se dedicaron a ser comerciantes. Entonces ellos bajaron acá, empezaron a ser comerciantes, luego pasaron a la Cisjordania y se les empezó a llamar de esta manera, cananeos, porque se dedicaban al comercio y se les decía cananeos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como dice acá, aunque el término, o sea, si solo vemos el término, pues simplemente significa comerciante. Pero en el texto bíblico, los cananeos tienen una fama de ser comerciantes fraudulentos, tramposos, engañadores. El Levítico, hay algo bien interesante, dice, yo les había dicho, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, pasado, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andéis en sus estatutos. O sea, aquí Dios les está diciendo, ellos están en el desierto. En este momento, en este texto, están en el desierto. Dios les está diciendo, no vayan a hacer como hacían los egipcios, pero tampoco vayan a hacer como hacen los cananeos donde yo los voy a ir a llevar. No vayan a hacer así. No vayan a andar en sus estatutos. En Josué 16:10 dice, pero no arrojaron al cananeo. O sea que no hicieron como Dios les había dicho. No arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. O sea que ellos no echaron a los cananeos, los dejaron en este lugar. ¿Y cuál fue el resultado? Pues lo que Dios había dicho. En Oseas, que más adelante es un profeta que está juzgando al pueblo, obviamente por lo que están haciendo en contra del Señor, y el profeta Oseas les dice lo siguiente. No voy a leer todavía la parte verde. Canaán usa balanzas fraudulentas, pues les gusta explotar a los demás. Efraín dice con jactancia, ¿cómo me he enriquecido? He amasado una gran fortuna. En todas mis ganancias no encontrarán que haya pecado en algo. Entonces, resulta que en esta parte, el que acabé de leer acá, cuando se le iba a entregar la parte a Efraín, cuando se estaba entregando la tierra prometida a todas las tribus, cuando se le iba a entregar a Efraín, dice que ellos dejaron a los cananeos allá, no los echaron. Y en esta zona dice que Efraín estaba haciendo lo mismo. O sea que los de Efraín resultaron haciendo lo mismo, siendo comerciantes, pero comerciantes fraudulentos, tramposos. Estaban dañando las balanzas, ¿sí? Para decir, sí, le estoy vendiendo una libra, pero realmente no era una libra. Y en el proceso estaban ganando para ellos mismos, explotando a sus propios hermanos, explotando a su propio pueblo. ¿Listo? Y como dice acá, aquí el profeta está hablando a Efraín, que fue los que dejaron en esa zona. En Éxodo, Dios había dicho algo, y era que si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no seréis usurero con él. No le cobrarás intereses. Dios había dado una ley que ellos como hermanos no se podían cobrar intereses, no podían ser usureros los unos con los otros, pero eso fue lo que resultó haciendo el pueblo. ¿Por qué? Por dejar a los cananeos allí. ¿Listo? Muy bien. Resulta que los cananeos adoraban al dios Baal. Aquí hay se me fue. Una estatua que encontraron del dios Baal a través de los hallazgos que han hecho arqueológicos. Resulta que los cananeos, ellos adoraban al dios Baal. Y ellos le atribuían a este dios el manejo de los fenómenos atmosféricos, el agua, la fertilidad, tanto de mujeres como de animales. Y como los cananeos eran ricos en todo esto, sus cultivos eran fructíferos, sus animales eran muy gordos, daban buena leche, o sea, realmente tenían buenos resultados en esto. Y como los israelitas no tenían mucho conocimiento sobre agricultura, entonces no tuvieron los cuidados necesarios.
y no tenían muy buenos resultados frente a esto. Entonces los israelitas empezaron a adorar a Baal y dejaron de adorar a Dios, seguramente buscando los mismos beneficios que los cananeos. También el profeta Oseas les dijo lo siguiente: y ella no reconoció que yo le daba el trigo. Dios está diciendo eso a través de su profeta, hablando de Israel. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. O sea, aquí está diciendo, era Dios el que les estaba dando a ellos, pero ellos le estaban atribuyendo a Baal todas estas cosas, desafortunadamente. Y tristemente, como dice acá esta adoración al dios Baal trajo como consecuencia el ser desterrados de la tierra prometida por no reconocer de quién venía su sustento. O sea, al final, ¿quiénes salieron echados de ahí? Ellos mismos, cuando fueron desterrados de la tierra prometida. ¿Listo? Vamos a tratar de rescatar algo para nosotros. ¿Qué aprendemos nosotros de este proceso? Como dice acá, creo que obviamente no está lejos de lo que vivimos nosotros actualmente, donde cada quien vive y lucha para tener más sin importar que en el proceso se pase por encima de otros, del necesitado, y obviamente esto no ha sido y no sigue siendo el deseo del Señor. ¿Sí? Eso es una realidad que se vive y que vivimos hoy día. A veces no nos importa pasar por encima de otro con tal de que yo tenga lo que yo quiero, ¿cierto? Él quiere que velemos por los intereses de los demás, que nos cuidemos los unos a los otros, que velemos por el pobre, por el desamparado, reconociendo que lo que tenemos viene de Él y que su voluntad es que seamos generosos. Ese es el deseo del Señor, no que hagamos como hacían los cananeos. Listo, ahora vamos con los heteos. Resulta que este término heteo significa terror, estar aterrado, desconcertado, consternado, deshecho, abatido, derrotado. Eso significa el término heteo, o también hitita. Resulta que de estos 7 pueblos, de estas 7 naciones, casi no se ha encontrado nada. Pareciera que solo lo que hay en la Biblia es la información que hay. Pero curiosamente específicamente de los hititas, sí se encontró toda una ciudad completa, no una ciudad, parece que fueron un imperio, parece que los hititas fueron un imperio y se han encontrado hallazgos increíbles de ellos. Esto es solo una foto de algo muy pequeño de lo que se ha encontrado. ¿Listo? De pronto por internet cuando quieran buscar hay mucha información. Ese término también demuestra un sentimiento de pavor que destruye internamente, derrota, fracasa, siente vergüenza. También muestra el asustarse, espantarse, quebrarse, intimidarse. Eso es lo que está mostrando este término y lo que el pueblo como tal estaba mostrando. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, ellos se emparentaron con este pueblo y terminaron siguiendo sus tendencias. Igual, como lo hemos estado viendo. En Segunda de Reyes 19:26 dice, sus habitantes faltos de fuerza fueron desalentados y humillados, vinieron a ser como la vegetación del campo y como la hierba verde, como la hierba de los techos que se quema antes que haya crecido. Entonces vemos cómo el emparentar con esos pueblos, efectivamente sucedió esto, los desalentaron, se sentían humillados, sin fuerzas. Eso fue lo que consiguió el haberse emparentado con esos pueblos. Los heteos habían conseguido sembrar el terror a través de la violencia, de las guerras, de las armas. O sea, eso fue lo que consiguió estos pueblos, obviamente por mantenerlos allí. Y obviamente eso tampoco es ajeno a lo que nosotros vivimos hoy día. Creo que en muchas ocasiones hemos experimentado el temor interno que nos abruma. Yo no sé si solo me ha pasado a mí. Hemos sentido el temor al fracaso, ¿cierto? Pavor por el sentir rechazo de otra persona, el saber que otra persona me rechaza y uno siente que nos acaba interiormente. Un temor que no nos permite llevar a cabo nuestras cosas, nuestras tareas, nuestros propósitos. Temor a enfrentar realidades en un mundo caído. Temor a que un terremoto suceda y muramos o con nuestra familia.
que esta enfermedad que hay en este momento afecte nuestra familia. Esos son temores reales que nosotros tenemos. ¿Listo? Y dice, y si el enemigo nos mantiene sumergidos en ese temor, va a ganar mucho terreno, que era lo que estaban haciendo estos pueblos, ya que el temor nos vuelve inoperantes, nos quita el deseo de seguir adelante. Y eso era lo que estaba sucediendo por mantener a este pueblo allí. Los hebeos. Ese término hebeo significa, en un principio significaba idolatría, adorar, venerar. Luego pasó a significar ya el término físico, la acción física de postrarse, inclinarse. También significa argumentar, dar a conocer su pensamiento. También puede significar enseñar, exponer, declarar o adquirir sabiduría. Porque los términos bíblicos, los términos hebreos, en la mayoría son polisémicos, o sea, tienen muchos significados. A veces para nosotros una palabra pues tiene un solo significado, a veces tiene más de uno, pero en los términos bíblicos a veces tienen muchísimos significados un solo término. ¿Listo? En Primera de Reyes 9:20 dice, en esa tierra todavía había habitantes que no eran israelitas, entre los cuales se encontraban amorreos, hititas, fereceos, heveos, que son los que estamos hablando, y jebuseos. Todos ellos eran descendientes de las naciones que el pueblo de Israel no había destruido por completo. Entonces aquí, en Reyes, o en el tiempo de los reyes, todavía estaban estos pueblos allí. Y eso pues obviamente dio un resultado, ¿cierto? En Isaías dice, además su tierra está llena de ídolos. Está llena de, se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. O sea, ellos mismos estaban fabricando ídolos y se estaban postrando frente a estos ídolos. Y el profeta Isaías pues estaba juzgando, acusándoles por esto que estaban haciendo. También el mismo profeta Isaías dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ella para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Entonces, efectivamente, el pueblo de Israel resultó adorando todos estos ídolos, fabricándolos, postrándose enfrente a ellos. Según ellos, eran estos dioses quienes les daban las cosechas, los animales, la fertilidad de sus mujeres. O sea, estaban atribuyendo a estos dioses que adoraban ellos muchos de la prosperidad que estaban teniendo ellos. Y como dice acá, y como el hombre tiende a parecerse al objeto al que adora, por esto vemos que cada día esta idolatría les degrada más como pueblo. Ese era el resultado que estaban viviendo ellos. Para nosotros, seguramente no tenemos la imagen física, pues claro, nosotros evangélicos, cristianos, pues no tenemos esa imagen, ya no, ¿cierto? Pero un ídolo no es solo la escultura física, sino aquellas cosas que pensamos que sin eso no podríamos vivir. Y en lo que estamos depositando el valor de nuestra vida. Eso puede ser un ídolo para nosotros también. Y como está acá, resulta que hay algunas preguntas que nos pueden ayudar a determinar si sí tenemos ídolos o no. ¿Qué preguntas nos pueden ayudar a determinarlo? Como esta, ¿en qué dedico la mayor parte de mi tiempo? ¿A qué le dedico la mayor parte de mis pensamientos? ¿Qué es eso que todo el tiempo me da vueltas y que no puedo sacarlo de ahí? ¿Qué es aquello para lo que estoy dispuesto a hacer sacrificios? ¿De qué es lo que hablo normalmente? ¿Cuál es el tema que cada vez que estoy con alguien es el tema que fluye? Entonces, eso es lo que me puede demostrar cuál es el ídolo en mi vida. ¿Qué es aquello que le estoy dando la prioridad en mi vida? ¿Listo? Muy bien. Vamos con los fereceos. Resulta que este término fereceo significa habitante de una ciudad abierta, desprotegida, desguarnecida, no fortificada. También hace referencia a las personas que viven en estos lugares, a las que se les llama aldeanos o campesinos. Entonces, esto es lo que significa el término fereceo. O sea, una ciudad sin murallas, ¿sí? Totalmente desprotegida. Resulta que las murallas para una ciudad eran muy importantes. Nosotros ya no tenemos ese concepto
no lo vivimos, pero para ellos era muy importante. Y las murallas eran estructuras asombrosas, increíbles. Resulta que solo la parte visible era algo imponente. Aún debajo de la tierra había una parte más que no se veía. ¿Por qué? Porque fácilmente el enemigo podría excavar y meterse por ahí. Entonces la estructura aún llegaba muy profundo para evitar precisamente que alguien entrara, que el enemigo entrara. Y como dice acá, la magnitud de la muralla podía ser suficiente para acobardar a los enemigos. Era un símbolo de protección. O sea, solo con ver la magnitud de la muralla, pues era, no, yo ni me acerco por allá, ¿cierto? Porque no vamos a poder entrar. Y obviamente eran estructuras muy grandes, al punto de que aún encima de las murallas se hacían casas. Y aún la escritura, por ejemplo, nos muestra, como en el caso de Rajá la ramera, en Jericó, que ella vivía en una casa que estaba sobre la muralla. O sea, eso muestra, imagínate poder hacer una casa encima de la muralla, eso muestra la magnitud de la muralla. ¿Listo? En Jueces 5:7 dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. En el tiempo de los jueces vemos cómo ya están siendo afectados y ellos no están de alguna manera protegiendo su ciudad. Estaban abandonando la ciudad, no estaba cubierta, no estaba protegida. Como dice, finalmente vemos cómo estas alianzas trajeron la destrucción de la ciudad, del templo y de las murallas con Nabucodonosor. Recordemos, ya lo voy a leer acá, dice, y quemó, esto lo hizo Nabucodonosor cuando fueron y sacaron a los judíos y los llevaron a Babilonia, que fueron desterrados, ¿sí se acuerdan? Y eso es lo que dice acá. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. O sea que aún fueron afectados, porque en este caso el pecado del pueblo de Israel afectó aún en el hecho de que vino Nabucodonosor, vinieron los babilonios y destrozaron la ciudad completamente, y aún las murallas fueron destrozadas, derribadas. Por esto vemos que Nehemías, cuando ellos regresan del cautiverio de Babilonia, lo primero que hace Nehemías y la prioridad que él tuvo fue efectivamente construir las murallas alrededor de Jerusalén. Porque otra vez las murallas eran ese símbolo de protección al mismo pueblo. En Proverbios, para nosotros, rescatando algo para nosotros, en Proverbios 25 y 28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y está poniendo obviamente como ejemplo esa realidad. El que no tiene rienda, pues simplemente es como una ciudad sin muro, desprotegida completamente. Pero para nosotros como hijos de Dios, como dice el Salmo 18, él dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. La función que cumplían esas murallas en la antigüedad la ejecuta nuestro Dios en nosotros. En él estamos protegidos, con él tenemos una firme fortaleza. O sea, para nosotros, los hijos de Dios, pues obviamente nuestra fortaleza, esas murallas de protección, pues obviamente son nuestro Dios, y podemos estar tranquilos porque efectivamente Él es la protección de nuestra vida, que no va a permitir, obviamente, que el enemigo venga a destruirnos, que es el deseo del enemigo. Vamos con los jerjeseos. Los jerjeseos, o este término jerjeseo, significa arrastrar, alar, tirar de, provocar, suscitar, romper con, rumiar, pescar con anzuelo. Este es bien interesante. En Amós, el profeta Amós dijo lo siguiente: el Señor Dios ha jurado por su santidad. He aquí vienen sobre vosotras días, en los días en que os llevarán con garfios, y a vuestro remanente con anzuelos. Entonces lo que Dios estaba diciendo era, ustedes van a ser llevados como
como ese pececito que es atrapado con un anzuelo. Ese iba a ser el resultado del pecado del pueblo, de lo que no habían prestado atención del Señor. Y hay una realidad también, y es que todos tenemos áreas fuertes y áreas débiles. Todos, absolutamente todos. Y el enemigo siempre, obviamente, va a atacar aquella área en la que somos débiles. El enemigo nunca va a atacar la parte fuerte, nuestra fortaleza. Siempre va a atacar aquella área en la que somos vulnerables. Y desafortunadamente nosotros, aún como hijos de Dios, cuando juzgamos a otro, es porque en esa área me siento fuerte. Cuando yo juzgo a otro es porque yo soy fuerte en esa área. Yo nunca voy a tender a juzgar a otro en lo que para mí es difícil sobrellevar. Si yo sé que lucho en un área, seguramente yo no voy a juzgar al otro porque yo lo entiendo. Entiendo que es difícil, que no es fácil salir de ahí. Pero en la que yo soy fuerte, fácilmente voy y le clavo el puñal a la otra persona. Y como dice acá que me parecía bien especial, y es a veces ponemos en otros una carga que ni siquiera nosotros mismos podemos llevar. A veces queremos que otros hagan lo que ni siquiera nosotros mismos podemos hacer. Por eso el Señor nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, porque todos tenemos pecados, todos tenemos luchas, todos tenemos áreas débiles. Y por esa área débil es que el enemigo nos va a coger, nos va a seducir, nos va a atrapar, nos va a llevar como con un anzuelo en esa área que para nosotros es débil. El jerjeseo representaba aquellas áreas en las que somos débiles, aquellos pecados a los que cedemos fácilmente, que nos seducen, aquellos pecados en los que somos astutos en ejecutar, que los hacemos con excelencia. Eso es lo que representa el jerjeseo en nuestra vida. Creo que por eso el Señor dice, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Por eso debemos tener cuidado en lo que juzgamos a otro, porque nos estamos condenando a nosotros también. Hermanos, aún si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El Señor nos está diciendo, en lo que tú juzgas a otro, más bien anímalo, ayúdalo, sácalo de ahí, levántalo, porque tú también puedes ser tentado en eso. O en otra área, pero tú también puedes ser tentado. Y la realidad es que si hemos podido salir victoriosos en algún área de nuestra vida, es única y exclusivamente por la gracia del Señor y debe ser para su gloria, no para enaltecernos nosotros. Si hemos podido salir victoriosos de algo, gloria al Señor, pero es por su infinita misericordia, es por su ayuda, no porque nosotros seamos los superchachos. Entonces que entendamos eso, todos somos débiles y que efectivamente el enemigo siempre nos va a querer seducir y atraer por ese área que para nosotros es débil. Así que tengamos cuidado en el momento que busquemos a otro, porque también podemos caer. El amorreo. Amorreo significa hablar, decir, alardear, exaltarse a sí mismo, no hablar de forma positiva. O sea, está hablando del hablar, pero nunca de una forma positiva, sino de una forma negativa. Los amorreos usaban la mentira, la calumnia, las adulaciones, eran guerreros arrogantes y prepotentes, tenían una capacidad de hablar para minar la confianza de su opositor. O sea que eran astutos en la forma que peleaban. Con sus palabras desanimaban, desalentaban, quitaban el ánimo a sus enemigos y a veces sin necesidad de pelear, solo con decir algo y con decirles era suficiente para acobardarlos. Les gustaba estar sobre los demás. Utilizaban la palabra de cualquier manera para dañar. En Deuteronomio 1:44 dice, y a los amorreos que moraban en aquella región montañosa salieron contra vosotros y os persiguieron como lo hacen las abejas y os derrotaron desde Sir hasta Horno. Entonces, efectivamente, los amorreos consiguieron derrotar a los israelitas porque los acobardaron en el proceso. Utilizaban una táctica de guerra muy interesante y era su capacidad de hablar para dañar a su oponente, para minar su autoestima, su carácter. Ellos vivían en la montaña, como dice acá arriba, ellos vivían en la montaña y aún esto obviamente muestra que les gustaba estar sobre los demás.
Les gustaba tener el control de todo, poder estar pendientes de toda la situación. Y creo que al igual que los amorreos tenemos una tendencia bien ligada, usamos nuestras palabras para dañar a otros, para manipular, para conseguir nuestros objetivos, y a veces somos muy astutos. Lo que pasa es que nosotros los cristianos, evangélicos como nos queramos llamar, somos muy astutos, porque ya no decimos la grosería, y, ¿cierto? Pero a veces somos astutos en usar nuestras palabras para dañar a otro, para atravesarle una espada en el corazón a otra persona con nuestras palabras. Pero el deseo del Señor es que esto cambie. Pero para que haya un cambio verdadero debe haber primeramente una transformación interna en nuestro corazón, ya que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo no puedo decir que puedo cambiar mi forma de hablar sin primeramente cambiar lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi mente. Dice en Proverbios 18:21, en la lengua hay poder de vida y muerte, quienes la aman comerán de su fruto. Entonces realmente que podamos usar nuestras palabras para animar, para edificar, para consolar y no para destruir. Pero otra vez, eso solo puede ser posible si nuestro interior es transformado. De otra manera no hay posibilidad de que fluya algo bueno de nosotros. Si de nosotros está fluyendo cosas malas es porque obviamente nuestro corazón todavía está mal y necesita ser transformado. El Jebuseo, el último de esas 7 naciones poderosas. Ese término jebuseo significa pisotear, hollar, patear, algo que no quiere dejar avanzar, que nos quiere destruir. Eso es lo que significa el jebuseo. Resulta que Jebús era el nombre de Jerusalén cuando era la ciudad principal de los jebuseos. Como ellos habitaban antes de que llegara Israel allí, antes de que llegaran los israelitas, esa ciudad de Jerusalén se llamaba Jebús antes, como dice acá en Crónicas. Entonces se fue David con todos los israelitas, con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús. Y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Entonces se llamaba Jebús porque habitaban los jebuseos. Y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarán acá, mas David tomó la fortaleza de Sión, que era la ciudad de David. Los de Jebú tomaron la tierra de Jebús y pasó a ser la ciudad de David. O sea que cuando llegaron los israelitas, cuando llega David allí, es que se pasa a llamar la ciudad de David y más adelante se pasa a llamar Jerusalén. ¿Listo? Como para tenerlo ahí en cuenta. Pero aunque Jebús fue conquistada, los habitantes de ella siguieron viviendo allí en la ciudad y Salomón los hizo siervos. Dice lo siguiente acá, es bien interesante también. En esa tierra todavía habían habitantes que no eran israelitas, entre los cuales se encontraban amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Todos ellos eran descendientes de las naciones que el pueblo de Israel no había destruido por completo. Entonces Salomón los obligó a servir como esclavos y hasta el día de hoy son trabajadores forzados. Entonces, claro, dijeron, uy, dejémoslos ahí, pero los vamos a tener sometidos. Entonces, aparentemente tenían la victoria sobre los jebuseos. No los destruyamos, no los saquemos, dejémoslos ahí, al contrario, hagámoslos tributarios, nos van a servir a nosotros. Pero interesante lo que sucedió. Miren aquí en Esdras, después de que vuelven de la cautividad, una vez realizadas estas cosas, los líderes judíos vinieron a verme y dijeron, muchos del pueblo de Israel e incluso algunos sacerdotes y levitas no se han mantenido separados de otros pueblos, de los otros pueblos que viven en esta tierra. Han adoptado las prácticas detestables de los cananeos, los hititas, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos. Y aunque no vemos que los jebuseos los hayan derrotado, o sea, los jebuseos no derrotaron a Israel, fueron los israelitas que aparentemente los derrotaron y los sometieron. Al conseguir permanecer allí, los jebuseos era más que una derrota para los israelitas. ¿Cómo así? El dejar a los jebuseos allí, aparentemente dominados, ¿cierto? Ya era una derrota para los israelitas, ya que al seguir sus tendencias pecaron contra su Dios y esto traía consigo una derrota implacable.
El dejarlos allí, ay, nosotros los tenemos sometidos, son nuestros esclavos, nos están pagando tributo, sutilmente estaban allí metidos y los fueron adaptando a sus costumbres. Y ellos siguieron sus tendencias perversas y detestables. Y esto me trajo a memoria cuando el Señor nos dice a nosotros, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Yo creo que a veces nos pasa eso a nosotros. Yo puedo decir, yo tengo esta situación controlada. Yo puedo decir, no, me voy a conseguir un chico incrédulo. Yo después lo convierto. Seguro que después lo convierto. Eso es una mentira. Porque aparentemente yo lo tengo bajo control, pero la realidad es que sutilmente, así como este jebuseo, va a empezar a minarme, me va a llevar a adaptarme a sus costumbres y finalmente la que va a resultar derrotada soy yo. Y fue lo que pasó con el pueblo. Ellos dejaron a los jebuseos, aparentemente los tenían controlados, pero los que resultaron derrotados fueron ellos, porque pecaron contra Dios y obviamente eso trajo consecuencias desastrosas para ellos. Y creo que en aspectos de nuestra vida el enemigo nos quiere tener así, creyendo que lo hemos derrotado, pero que realmente está ahí bajo cuerda, enseñándonos sus prácticas y derrotándonos muy silenciosamente. Ya que si consigue desviarnos de la verdad o desenfocarnos de nuestro Dios, va a conseguir que no avancemos en la tarea que el Señor nos ha dado. Por eso nuevamente cito este pasaje, no se dejen engañar, no nos dejemos engañar. Yo no puedo controlar el pecado. Yo no puedo controlar a eso que yo pienso, no, yo lo tengo ahí bajo control, no. Yo puedo ser hija de Dios, pero no puedo controlar eso. Entonces, por eso el Señor les decía, sáquenlos, échenlos de ahí, porque si no, los van a llevar tras sus tendencias. Y ya para concluir, creo que cada uno de estos pueblos representan los enemigos con los que batallamos día a día. Enemigos tanto internos como externos. ¿Por qué digo enemigos tanto internos como externos? Porque hay enemigos en nuestra vida que están representando estos cananeos, heteos, amorreos, pero son enemigos tanto internos como externos. Satanás es un enemigo real que está buscando mi caída. Todo el sistema de este mundo también está buscando mi caída. Pero yo también tengo una naturaleza pecaminosa interna que también está buscando derrotarme. Entonces, estos pueblos están representando esos enemigos reales que no me quieren dejar avanzar en la obra del Señor. En 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, por eso me parecía tan importante ver este tema, estos pueblos. Dice, vale la pena conocer sobre estos pueblos, ya que al representar nuestros enemigos, nos permite conocer sus estrategias de guerra. O sea que conocer a nuestro enemigo nos permite conocer su estrategia de guerra, ¿cierto? Para que por ignorancia no resultemos mezclados con ellos y obviamente haciendo lo mismo que ellos. Y termino con esto. Así como el Señor les dijo que iba a echar a estas naciones para que ellos disfrutaran de esta tierra, el Señor también quiere que disfrutemos de lo que ya nos ha dado y que no permitamos que estos enemigos nos quiten la mirada de Él. Entonces, por eso veía la importancia de poder tener en cuenta estos pueblos, la realidad de estos pueblos y cómo representan esos enemigos que nosotros tenemos y que nos quieren quitar la mirada de nuestro Señor. Bueno, entonces esto era todo por hoy. Les agradezco mucho por haber estado, por haberme acompañado. Bueno.